Estamos. Bueno, un poquito demorado, pero empezamos. Sí, cuando quieran. Está todo dicho porque lo promocionamos, ¿no? De la tos, el trasplante cardíaco, de la tos Covesuelo, les invitamos a que se queden. Bueno, van a presenciar un ateneo de cardiología, ¿sí? Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Ateneo Central de San Antonio Méndez. En este caso, a cargo del Servicio de Cardiología. Mi nombre es Cristian Jiménez, soy residente del tercer año del servicio. Y hoy queremos compartir con ustedes un caso que ya está descrito en el título, ¿no? El inicio y el fin del caso. Pero lo más rico del caso, como hablamos justo antes de entrar, es el transcurso, ¿sí? Es primero el diagnóstico, cómo se llevó al diagnóstico de este paciente desde un síntoma tan banal como la tos a un diagnóstico muy complejo. Las imágenes cardíacas que tenemos para ver, que también son, la verdad que imágenes, una extrañeza verlas en estos tiempos, y más que nada también el trabajo interhospitalario. Como ustedes saben, acá nos hacen trasplante, entonces el trasplante se llevó a cabo en otra institución, fue en el Hospital Italiano, y nosotros tuvimos la suerte de continuar el seguimiento del paciente, tuvimos la suerte de continuar en presencia de ateneos que hacía el Hospital Italiano para seguir acerca del paciente, de acceder a su historia clínica y también de seguir teniendo vínculo con el paciente, que de hecho hoy vino a saludar. Entonces es un caso, la verdad, que muy rico en ese aspecto y que nosotros estuvimos siguiéndolo durante un tiempo y por eso lo queríamos compartir con ustedes. Comenzamos el caso, sí, es un paciente masculino de 48 años de edad, con factores de riesgo cardiovasculares positivos, tabaquismo severo y con sobrepeso, tenía un IMC de 27, sin antecedentes cardiológicos conocidos hasta el momento. Como otros antecedentes, tenía una úlcera gástrica que había sido diagnosticada de 5 años con un tratamiento completo para el Helicobacter pylori, fiebre recurrente de origen desconocido. Él lo refería que había estado durante meses, incluso hasta un año, escribía con fiebre recurrente, que le habían estudiado múltiples causas y no habían llegado a un diagnóstico. Este antecedente al principio nos confundió un poco nosotros, ahora lo van a ver en el caso, pero finalmente no tiene nada que ver con lo que es el diagnóstico final, ¿sí? También les digo para que ustedes no se confundan en un principio. Una hernia hiatal, una vasectomía que había sido 2 meses previo a la consulta del paciente a la guardia y venía vacunado ya para el COVID. Su motivo de consulta fue simple y fue este: vino usado a la guardia por tos sin expectoración. El paciente venía en busca de una receta para un antitusivo. Era todo lo que él quería y era todo lo que él refería. Por suerte en la guardia, al principio estábamos en época de epidemia, así que se lo aisló en un box para COVID, se lo hisopó y se le constataron los signos vitales. Y al constatar los signos vitales con el oxímetro de pulso tenía buena saturación, saturada al 98%, pero tenía una taquicardia a 120. En ese contexto, el médico que estaba en la guardia le llamó la atención a esta taquicardia y le hizo un electro. Y este es el electro, ¿sí? Y acá ya es cuando empiezan a interconsultarnos a nosotros, a cardiología, y es cuando empieza a tomar relevancia el caso, ¿sí? Lo que vemos en el electro es un ritmo sinusal, ¿sí? Vemos onda P en todo lo que es cara inferior, el ritmo sinusal a 120 latidos por minuto, por lo menos, sin alteraciones del ST y con un eje que está conservado, ¿bien? Lo que llama la atención, lo podemos ver en las derivaciones de miembro, fíjense el hipovoltaje que tienen todas las derivaciones de miembro, y lo otro que llamaba la atención era las precordiales, ¿sí? Las precordiales no había progresión de R, todo parecía una secuela anterior extensa con onda Q. El paciente, de hecho, como tenía el antecedente de la vasectomía, nos mostraba en el celular que tenía un electro que era 2 meses previo, en el cual un electro normal, ¿sí? Tenía buenos voltajes, tenía buena progresión de R precordiales. Y acá es donde empieza el interrogatorio dirigido hacia el paciente. Él consulta nada más que por tos, empezamos a preguntarle síntomas cardíacos y ahí nos refiere, ¿sí? Que hace 3 semanas previas había presentado un dolor epigástrico con irradiación a dorso y que este dolor él lo había tratado de manera sintomática como si fuera un trastorno gastrointestinal. A partir de ahí, interrogando un poco más, él refiere que había evolucionado durante esas 3 semanas con disnea en clase funcional 2, e interrogando un poco más describe 2 episodios sincopales en ese tiempo, habían sido sin pródromo, habían sido con restitución ad integrum, no habían sido presenciados por nadie, por lo cual no podía describir la duración de los mismos, pero había presentado en ese lapso de tiempo estos 2 episodios sincopales. Su examen físico de ingreso y sus vitales, la frecuencia cardíaca elevada, como habíamos dicho, la TA en el límite inferior, estaba normotenso, pero en el límite inferior, el índice cardíaco, el índice de masa aumentado, como decíamos, y como positivo el examen físico tenía ingurgitación yugular, 2/3 con reflujo hepatoyugular, y los ruidos cardíacos estaban hipofonéticos. Parecía una insuficiencia cardíaca a predominio, ¿sí? derecho, y estos ruidos cardíacos hipofonéticos.
su laboratorio en la guardia, ¿sí? Un laboratorio también, a ver, al principio normal, el hemograma estaba bien, la función renal conservada, un ionograma también normal, el coágulo, ¿sí? Y el hepatograma también conservado. Lo que llamaba la atención era el BNP 2900 y la curva de troponina, ¿sí? No tenía curva, tenía un valor de troponina elevado, se le hizo curva y no desarrolló curva. ¿Y un tiempo de protrombina bajo? Y el tipo de troponina sí, también estaba justo en el límite inferior por debajo. Con esto, ¿sí? Y con este cardiograma y habiendo interrogado al paciente de manera dirigida, nosotros interpretamos en principio un infarto evolucionado, ¿sí? Que había dejado una secuela anterior extensa, que en este momento no era agudo por las troponinas, ¿sí? Estábamos por ahí viendo la cola del infarto y solicitamos la internación unidad coronaria. Previo a la internación... ¿Fiebre había tenido? No había tenido fiebre. ¿Nunca tuvo fiebre? No, ya ese antecedente ya era viejo y ya venía hace varios meses sin fiebre el paciente en este momento. Claro, pero había tenido un síndrome febril, ¿no? Sí, eso lo había tenido. Prolongado. Prolongado, él decía hasta como un año de duración, pero que no le habían encontrado una causa aparente y después ya se había autolimitado y había dejado de tener ese episodio. ¿Pusieron los antecedentes como factor de riesgo lo del sexo? ¿Por qué le hicieron la vasectomía? Por decisión propia. Okay. Sí. ¿Por qué pusieron factor de riesgo sexo? Porque como un factor de riesgo cardiovascular nosotros consideramos al sexo masculino siempre como... ¿Y el paciente utilizaba alguna medicación? Vos comentaste que se automedicó en el episodio agudo, ¿era de automedicarse? Claro, hasta ese momento él no tomaba ninguna medicación de manera habitual, sí refería que había estado desde que tuvo ese dolor, había estado durante una semana tomando omeprazol, refería que había tomado también alguna analgésica, había tomado diclofenac y que había tratado sus síntomas de manera particular, no había consultado en ningún lado. ¿Qué tipo de actividad física hacía y si había sido sintomática o no en el interrogatorio retrospectivo? Sí, ya en este momento no hacía, en esas semanas no había hecho actividad física. Él refería a la disnea, que era disnea al esfuerzo, más que nada, no estaba haciendo actividad física en ese momento, pero sí se refería a él que era un paciente que era deportista, no hacía algo de manera regular, pero la verdad que se le veía en muy buenas condiciones a él, y él también refería que anteriormente podía correr, podía hacer Si actividad era física. deportista, seguramente en algún momento le pidieron una evaluación cardiológica. ¿La tenía? ¿No tenía ergometrías previas? No tenía ergometría, sí tenía la evaluación cardiológica previa de la vasectomía, que era esto que le nombraba, le tenía un electrocardiograma que era normal y tenía una placa de tórax, que también la vamos a ver ahora, que también era normal. O sea, tenía un electro de apremio o de esfuerzo, sino simplemente un interrogatorio, apuntación y un electro. Exacto. Sí, sí. Bueno, solicitamos la internación unidad coronaria como un infarto evolucionado, ¿sí? Para poderlo estudiar mejor, y previo a la internación el médico de guardia, ¿sí? Nos dice que él había interpretado por el tema de la taquicardia sinusal y la disnea del paciente, le había pedido una tomografía con protocolo para TEP. En ese momento no era nuestra sospecha inicial, pero bueno, era una tomografía para ver al menos la parte pulmonar nos iba a servir, y lo que terminamos viendo en la tomografía, perdón, pasas al otro lado, es esta imagen, ¿sí? Por un lado, informan ausencia de falta de relleno, ¿sí? A nivel pulmonar, a nivel de la vasculatura pulmonar, por lo cual no había un TEP, pero sí vemos, ¿sí? Una silueta cardíaca aumentada de tamaño. Fíjense lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, y este es el ventrículo izquierdo y este es el derecho. El ventrículo izquierdo aumentado en su diámetro, desplazando el septo interventricular y comprometiendo de esta manera el correcto funcionamiento del ventrículo derecho, y un derrame pericárdico que se extendía alrededor de todo el corazón y que comprometía también la motilidad del ventrículo derecho, ¿sí? El informe de esta tomografía, como les decía, arriba está la parte del protocolo para TEP donde se descartaba este diagnóstico y se veía una alteración de la relación BD-BI a expensas de este colapso del ventrículo derecho por la dilatación del ventrículo izquierdo y el derrame y el desplazamiento del septum, ¿no? Y el derrame pericárdico severo. En este contexto se lo reinterpreta una vez más al paciente, a ver, infarto evolucionado, complicado, con un derrame pericárdico severo que producía una alteración, ¿sí? En lo que eran las cavidades derechas. Si bien no tenía compromiso hemodinámico porque sus vitales estaban bien, estaba comprometiendo la circulación derecha, por eso se solicita la internación y ahora sí con un drenaje, una pericardiocentesis de urgencia. Antes de contarles la pericardiocentesis, quiero mostrarles esto, ¿sí? Esta es la placa de ingreso de él, después la tomografía le hacemos la placa y tenía esta placa, esta silueta cardíaca aumentada, ¿sí?
la imagen en botellón que nos decían siempre en la facultad. Y fíjense, en el prequirúrgico, 2 meses antes, esta era la imagen, ¿sí? Tenía un corazón completamente normal. Esto ya nos hacía pensar en un derrame de instauración rápida, en 2 meses había instalado gran cantidad de líquido y ya nos orientaba a ciertas etiologías, ¿bien? Entonces, les decía, se interna, se hace el drenaje por hemodinamia, ¿sí? Esto simplemente para que vean cómo se hace un drenaje por la pericardiocentesis, ¿sí? Por hemodinamia. Ahí está progresando el catéter, el pigtail, y la ventaja de hacerlo guiado por radioscopía, ¿no? Es que uno sabe dónde está punzando, ¿no? Uno sabe dónde está la cuerda, sabe que uno está efectivamente en pericardio. De manera contraria, uno no sabe bien, si uno punza ciegas y saca sangre, no sabe bien qué es lo que estaría punzando. Bueno, acá está guiada por radioscopía y la imagen final es el pigtail, ¿sí? Colocado ahí, se deja, es un catéter fenestrado y esto se puede dejar para que siga teniendo débito. En un primer momento lo que a él se le drenó fueron 320 mililitros de un líquido seromático que se mandó a cultivo, se mandó también a células neoplásicas, ¿sí? Una de las sospechas era que estuviera desarrollando un CA al paciente por la instauración rápida de este derrame. Y como les decía, esto fue todo un sábado, fueron todas conductas que se tomaron de guardia, interpretando el cuadro de esta manera, y el paciente después evoluciona de manera estable durante el fin de semana, mejor. ¿Químicos se pudo hacer? Ya sé qué células tenía. No lo tengo acá, pero el fisicoquímico era un... Físico-químico del líquido peritoneal. No, no sé. No teníamos. No digo, pues es importante, Sí. saber si la sangre, No tenía. si tenía glóbulos blancos. Sí, lo describían con células sanguíneas. Ahora el glóbulos blancos no tenía, por si no tengo los valores acá, pero no tenía glóbulos blancos, sí tenía células sanguíneas, era seromática la coloración. Hacía presumir más a primera instancia, uno decía, bueno, a ver, descartemos la parte oncológica, sobre todo por la instalación y por la coloración. El paciente evoluciona estable durante el fin de semana, mejora la sintomatología, ¿sí? Mejora la disnea. Sí. Perdón, ¿cuál es la técnica endovascular para hacer la punción? ¿Se hace una punción a través de la aurícula? No, es subsifoide. Es la misma técnica a ciegas, nada más que ellos lo pueden hacer guiado o por ecocardiograma o lo hacen guiado por radioscopía en este caso. Punción subsifoidea, apuntando hacia la tetilla, ¿sí? hacia la parte lateral, y ahí es donde encuentran el derrame, y una vez que ya lo encuentran y pueden progresar la cuerda y ven que están en pericardio, ya progresan el catéter. Pero no, subsifoidea no se punza. No se punzan cavidades. No, por eso no entendía la. No, la esto es técnica. para llegar precisamente al pericardio y evitar complicaciones con punción a ciega de pinchar el ventrículo derecho. Sí. Por eso me llamó la atención, sobre todo cuánto progresó teóricamente dentro del pericardio. Claro, le da toda la vuelta a la cintura cardíaca. Bien, evoluciona bien, asintomático durante el fin de semana, no repite episodios. Creo que hay una cosa a remarcar que es las características del líquido. Parece que es una cuestión simple y que por ahí nos puede orientar a posibles etiologías. Yo digo para ampliar un poco desde el punto de vista clínico otros diagnósticos. El paciente había tenido fiebre, también que ahora no tenía fiebre, pero bueno, en nuestro medio la tuberculosis es algo importante, digamos, también que fue algo muy rápido. Sí, que podría haber sido tuberculosis. ¿Y sobado para COVID no? Negativo. Sí, tenía ingreso negativo. Por eso digo, el físico-químico para mí era algo relevante, ya que no se pudo hacer. Sí, igualmente creo que uno parte del criterio de las imágenes del electrocardiograma ya te van orientando hacia una posible patología, y en este tipo de pacientes también tenemos que ver el ecocardiograma, ¿no? Es lo siguiente. Son las dos cosas claras. Por eso decía, él evoluciona bien, no requiere en ningún momento vasopresores, tampoco requiere vasoactivos, orinaba, tenía un ritmo diurético espontáneo, apoyado con diuréticos de asa, había entrado con algunos signos de fallo, tuvo buena respuesta a la furosemida, que fue de corta instalación, tuvo 48-96 horas de furosemida, hizo un buen balance negativo, corto el balance negativo igualmente, porque sabíamos que teníamos unas cavidades derechas comprometidas y no las queríamos desprecargar tampoco. Yendo al estudio cardiológico, sí, ahora empezamos con el ecocardiograma, y esto fue lo que ya nos empezó a orientar a la etiología definitiva del paciente, ¿sí? Este es un eje largo, una vista para external izquierda. Lo que estamos viendo acá, esto es
cavidades izquierdas vemos, ¿sí? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tracto de salida de la aorta, esto es septal y esto es lateral, ¿sí? Lo que vemos más que nada es este abombamiento, nos llama la atención, un VI muy dilatado y un VI que desplaza el septum interventricular, como veíamos también en la tomografía, ¿no? En la siguiente vista, que es la vista 4 cámaras, ahora ya vemos, esto es aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Vemos en esto, acá esto sería pared septal y esto es pared lateral, ¿sí? Lo que se ve más que nada es entonces una dilatación muy marcada del ventrículo. Fíjense el grosor de las paredes estaba muy disminuida. Fíjense esta refringencia a nivel septal que nos está hablando de una secuela seguramente, nos está hablando de depósito de fibrina y esta forma, ¿sí?, aneurismática que se veía a nivel apical, ¿sí?, como una secuela que había quedado después de ese infarto. Lo otro que vemos es rémora sanguínea, ahora en un videito se va a ver mucho mejor la rémora sanguínea. Y lo otro que se ve, acá les decía, bien, tiene la pared adelgazada, pero fíjense que cuando uno va al sector apical, esta pared ya no está tan adelgazada, pero en realidad no está adelgazada a expensas de esta imagen ecogénica que se ve, que se atribuyó a la presencia de trombos, ¿sí? Entonces estamos hablando de un paciente complicado en el infarto, con un derrame pericárdico severo, evolucionado ese infarto y que había sido complicado con un aneurisma a nivel apical y con un trombo a nivel intracavitario, que era el que podíamos visualizar ahí, y aparte la rémora sanguínea que nos hablaba de que la contractibilidad no estaba conservada, y la vamos a poder ver en esta imagen. Fíjense, este es el dos cámaras. En dos cámaras lo que podemos ver es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y lo que vemos es pared anterior y vemos pared inferior, ¿sí? Fíjense, la contractilidad es casi nula, ¿sí? Hay muchos segmentos aquinéticos directamente no se contraen, ¿sí? Lo que uno debería poder observar es siempre cómo aumenta el grosor y cómo disminuye el grosor el miocardio. Acá vemos miocardio que permanece estático, pareciera, ¿sí? Hace algún movimiento, pero muy deteriorada la función, una función severa. Y en la siguiente imagen vemos un eje corto, un corte transversal, ¿sí? Esto es anterior, esto es posterior, lateral y septal. Estamos a nivel del ventrículo izquierdo y es más que nada para mostrarles la dilatación, ¿sí? La dilatación marcada y el poco movimiento que tenía esta función cardíaca. Este es un videito de lo que es... ¿Qué pasó? Ah, bueno, pasó. ¿Se está reproduciendo? Sí. Esto es lo que es reconstrucción 3D, ¿sí? No sé si muchos estaban al tanto de que nosotros contamos, en el sanatorio hay equipos que pasan reconstrucción 3D ecocardiográfica. Tenemos también ecocardiografistas que saben hacerlo, porque para eso tienen que estar capacitados. Y lo que permite más que nada es una reconstrucción y estimar con mayor sensibilidad y especificidad lo que es la función cardíaca, ¿sí? Lo otro que es muy bueno es que permite calcular volúmenes, ¿sí? No se llega a ver bien la imagen, pero fíjense, calcula volumen final de diastólico, volumen final sistólico, los dos estaban claramente aumentados, y también el cálculo de la FEI, que lo hace en un 23%, ¿sí? Este es el informe inicial de uno de los ecos. La verdad es que este paciente, con esas imágenes se le hicieron ecos seriados, ¿sí? Se le hicieron varios ecos. Nosotros por una cuestión de tiempo ponemos uno solo, pero tuvo varios ecocardiogramas, todos más o menos similares al que les acabo de mostrar. Siempre se veía la misma aquinesia en el casquete apical, ¿sí? Que es lo que hablábamos. Anterior medial apical, tenía aquinesia también a nivel del septum, a nivel de cara inferior, a nivel de cara lateral e hipoquinesia lateral, ¿sí? Una FEI de 20. Calculada en los ecos, los ecos iban variando, algunos tenían el FEI de 16, otro de 20, el anterior que vimos de 23. Los diámetros, fíjense, severamente dilatadas las cavidades, y la imagen hiperecogénica organizada a nivel apical, compatible con un trombo, ¿sí? En este contexto se decide entonces estudiar las coronarias del paciente. Ya teníamos un diagnóstico del infarto evolucionado. La idea era estudiar las coronarias, ver qué tan posible era revascularizar al paciente y a través de la revascularización intentar mejorar algo de la función cardíaca que él tenía tan deteriorada, ¿sí? El informe a priori, ahora vemos las imágenes, ¿sí? Lo que tenía era una
circulación coronaria derecha dominante, tenía una lesión a nivel de la coronaria, en lo que es la unión del tercio medio a distal, ahora la vamos a ver, y del lado izquierdo tenía una oclusión ostial de la DA que se visualizaba de manera distal por circulación colateral extracoronariana. Esto quiere decir, nos estaba hablando de que no era agudo, ¿sí? Lo que estaba pasando, como nuestra sospecha decía con el electrocardiograma y con esa curva de troponina plana, no era agudo lo que estaba pasando, sino que se correlacionaba con este síntoma que había tenido él 3 semanas previos y ya había desarrollado incluso algo de circulación colateral para poder suplir la falta de irrigación que daba esta oclusión ostial, ¿sí? Las imágenes del cateterismo, esta es una vista oblicua anterior derecha, y lo que vamos a observar es, por un lado, tronco de la coronaria izquierda, el tronco estaba bien, estaba interne, ¿sí? Estaba conservado, y empezamos a ver arteria circunfleja, ¿sí? Y esto, uno podría confundirse y pensar que es la descendente anterior, pero no es la descendente anterior, esto es un ramo diagonal, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que va a ser el ramo diagonal? Porque bueno, los hemodinamistas canulan ahí con la cuerda, pueden entrar a la descendente anterior y van progresando la cuerda, y esa arteria que estaba ocluida, tampoco la van destapando, va progresando la cuerda hacia el final. Esta es nuestra descendente anterior, entonces este es el ramo diagonal que veíamos que estaba conservado, y así es como iba a quedar la arteria ya con la cuerda pasada. Veámoslo en movimiento para poder observarlo mejor. No, se apaga. Bueno, este es el inicial, ¿sí? El que demostraba que la descendente anterior la vista que demostraba que la descendente anterior no se veía y se veía este ramo diagonal únicamente, y después en la angioplastia se le colocó un stent liberador de drogas a esa oclusión ostial. Después en la angioplastia, ¿sí? hace aparición la DA, y ahí la vemos, ¿sí? Ahí estaba la DA, que ahora se veía. La coronaria derecha, les quiero mostrar la lesión inicial, tercio medio a distal. Tercio medio distal, la lesión ahí, y tenemos en la siguiente diapositiva cuando le ponen el stent en segundo tiempo. Primero se angioplastió la DA y después se hizo la coronaria derecha. En segundo tiempo le colocan un stent liberador de droga a ese nivel, y así es como queda la circulación, ¿sí? El paciente durante la internación, después de revascularizarlo, después de haberlo estudiado ecocardiográficamente, evoluciona estable, sin requerimiento de vasopresores, sin requerimiento de vasoactivos. Entonces, hasta este momento teníamos un paciente con un infarto evolucionado que se manifiesta, se complica con un derrame pericárdico severo, que se complica también con un aneurisma a nivel apical y un trombo, ¿sí? Intracavitario, y por esto este paciente se va, ¿sí? Con esta medicación se va doblemente antiagregado por la angioplastia que se había hecho, atorvastatina por la enfermedad coronaria. Durante la internación había manejado valores de presión alrededor de 100 de sistólica, 160, 90-60, como a su ingreso se mantuvo siempre de la misma manera, por eso no fue posible titularle betabloqueante, que hubiera sido lo ideal en pacientes coronarios. Tampoco se le pudo titular IECA, que hubiera sido lo ideal en el caso de él. Lo que sí se le tituló entonces es ibardina, ¿sí? Si bien ibardina no tiene comprobada reducir la mortalidad como los betabloqueantes, como los IECA, reduce la frecuencia cardíaca y eso trae mejores resultados, ¿sí? Al menos sabemos que a través de la reducción de la frecuencia cardíaca podemos reducir las reinternaciones, ¿sí? La indicación de acenocumarol por el trombo intracavitario, y ese va con indicación de hacerse una resonancia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué la resonancia cardíaca? Bueno, porque estos pacientes que tienen función deteriorada son pacientes que son candidatos a colocarse un cardiodefibrilador implantable. Lo que uno debería hacer es revascularizarlo, esperar 40 días y evaluar si mejora la función, y a partir de ahí tomar la decisión, si sigue severa la función, de colocar el CDI. En el caso de él, viendo las imágenes, la verdad que veíamos que había muy poco tejido para mejorar, ¿sí? Sabíamos que probablemente no iba a recuperar función, no iba a lograr tener una función moderada de acá a 40 días,
y debido también a la edad del paciente, si queríamos actuar más prontamente, se fue con indicación de la resonancia para evaluar viabilidad miocárdica y de esa manera poder ver si no tenía viabilidad, tener algo, ¿sí?, que nos pudiera apoyar en nuestro pedido de un CDI para colocarlo antes de los 40 días. ¿Sí? El paciente se va entonces de alta con esta medicación, con la resonancia de comunicación, y concurre a la semana al control ambulatorio con nosotros. Ya viene con la resonancia, viene con algo de disnea, ya mencionaba una disnea en clase funcional 2, pero la resonancia es lo que hace el hallazgo que nos vuelve a cambiar el diagnóstico, y esto es lo que vemos, ¿sí? Fíjense, por un lado, abajo los volúmenes aumentados. Vamos a ver primero los volúmenes. Un diámetro aumentado, diámetro diastólico del ventrículo izquierdo aumentado, los volúmenes también, el final diastólico de 346, tiene un valor de corte de 210, esto, ¿sí? De 110 a 210 serían los valores normales. Ya a partir de 260 mililitros en un volumen final diastólico se informa una resonancia como un volumen, ¿sí?, severo. Lo mismo el sistólico, ¿sí? El sistólico a partir de 110 ya es severo. Este paciente tenía 289. Toda esa sangre que ingresaba a este corazón, que estaba tan dilatado, después no podía salir. Lo único que salían eran 57 mililitros, sabiendo que un volumen sistólico normal es entre 70 y 90, y por eso la fracción de eyección tan disminuida, ¿sí?, de 16. Pero fíjense lo más relevante acá. Teníamos un deterioro global de la función, las mismas aquinesias y disquinesias que veíamos en el ecocardiograma, se lo sabíamos, predominio apical y a predominio anterior, todo lo que era aquinesia, hipoquinesia de los segmentos restantes con muy poca movilidad, y lo nuevo que aparece acá es la solución de continuidad. Afirma que hay una solución de continuidad de 20 por 13 milímetros en el segmento medio de la cara anterior, y que ahí emergía una imagen sacular correspondiente a un pseudoneurisma. Esto no había sido podido ser visualizado por los ecocardiogramas, a pesar de que se habían hecho por los 4 ecocardiogramas durante la internación, ninguno había podido visualizar este pseudoneurisma. Y por último, lo que habíamos ido a buscar nosotros, ¿sí?, que era el realce tardío, ¿sí? Hay realce tardío, hay retención de contraste a nivel de la pared miocárdica. Esto nos habla de fibrosis, nos habla de secuela, nos habla de un miocardio no viable, y esto era más que nada lo que estábamos buscando, y tuvimos este hallazgo, ¿sí? Con este diagnóstico, con esta imagen, se lo vuelve a reinterpretar al paciente. Ahora ya era un infarto que todavía tenía las complicaciones que ya nombramos, el derrame pericárdico, tenía también aneurisma a nivel sacular, pero ya tenía un pseudoaneurisma, ¿sí?, lo cual lo convertía en un paciente de alto riesgo. Se pidió la internación de manera inmediata en unidad coronaria, y lo que se interpreta del cuadro es que el paciente ahora tenía dos alternativas, ¿sí? Ahora le voy a mostrar las imágenes de resonancia, pero antes de verla, hay dos alternativas en este caso. O se hacía una plástica para poder reparar ese pseudoaneurisma porque había una solución de continuidad del ventrículo, o el paciente iba a tener que ser considerado para trasplante cardíaco, ¿sí? Paciente joven con un deterioro tan severo de la función, la verdad que la plástica era algo poco posible, ¿sí?, a partir de hacer una cirugía muy complicada, y igualmente el paciente iba a quedar muy seculado, iba a quedar con un corazón muy deteriorado siendo joven. Así que se lo internó, vemos las imágenes de resonancia, y en este momento fue que se lo internó, se lo dejó monitorizado en unidad coronaria, y se empieza a hacer la derivación a un centro de mayor complejidad que pudiera evaluarlo para trasplante. En la resonancia, lo que vemos acá son cavidades izquierdas, ¿sí?, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, esto es anterior, esto es posterior, y esta es la imagen característica del pseudoneurisma, ¿sí? Esta imagen en dedo de guante, fíjense, la solución de continuidad está a nivel apical. Acá estaría la solución de continuidad, y lo que se desarrolla dentro del pseudoneurisma es en su mayoría trombo, ¿sí? Ese trombo que veíamos por eco, que no podíamos diferenciar si que estaba realmente por fuera y pensamos que estaba por dentro, acá sí se llega a diferenciar, ¿sí?, se llegan a diferenciar bien las capas del corazón. Acá termina el miocardio, y esto es ya el pseudoneurisma, imagen en guante, cubierto por pericardio, ¿sí? Esta es la única imagen que llega a hacer el diagnóstico, ¿sí?, que llega a ver esa imagen de dedo de guante que es patognomónica. ¿Por qué? Porque el resto de las imágenes en realidad cortan en otro sentido al pseudoneurisma, y en realidad acá ya no se puede, ¿sí?, afirmar. Lo que vemos acá es cortado el pseudoneurisma a través de toda su longitud, y vemos que tiene trombo en su interior, pero no podemos afirmar acá, ¿sí? No hay solución de continuidad, tampoco podemos afirmar si está dentro o fuera del miocardio.
pero sí sabemos que era bastante extenso y abarcaba toda la pared anterior, fíjense, iba todo desde apical hacia anterior. Un corte transversal también para volver a ver lo mismo, volver a ver, esto ya es un poco más llegando hacia apical, ¿sí? Entonces vemos cómo el pseudoaneurisma da la vuelta a la punta del corazón y vemos todo trombo de los dos lados, ¿sí? Y ahora sí, que lo internamos, que lo dejamos monitorizado, fuimos a hacer de nuevo el eco, ¿sí? A buscarlo de manera dirigida, este pseudoaneurisma. Y esto fue lo que encontramos, ¿sí? Una imagen muy similar a la que estamos viendo antes, otra vez 4 cámaras, ¿sí? Lo que estamos viendo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, esto es septal, esto es lateral, ¿sí? Y vemos de nuevo, fíjense, las paredes adelgazadas, fíjense toda la dilatación a nivel apical, fíjense la rémora sanguínea, y acá estaría la solución de continuidad, ¿sí? Esto fue buscándolo, ¿sí? Buscándolo dirigidamente, guiándose por imágenes de resonancia. La verdad es que, como le digo, en la literatura había tenido 4 electrocardiogramas, ninguno había podido visualizar este defecto a ese nivel. Ahora buscándolo se lo puede poner en evidencia y ahí aún así todo no se puede afirmar, ¿sí? Porque no se puede llegar a distinguir bien cuáles son las capas del corazón. Acá está de nuevo el trombo, ¿sí? No se puede llegar a distinguir si eso está por fuera o por dentro, al menos a través de ecocardiográficamente. Tampoco algo que se intentó fue poner el Doppler color y ver si había flujo sanguíneo, pero bueno, como había gran contenido de trombo, la verdad es que el Doppler color tampoco lograba tener un flujo ahí, entonces queda la sospecha, ¿sí? Se puede decir que acá estaría la solución de continuidad, pero ni siquiera buscándolo de manera dirigida y buscándolo con un buen equipo se puede llegar a ver el pseudoaneurisma, ¿sí? Sí, doctor. ¿Podría ser haber influido algo el drenaje, que el catéter podría haber lesionado parte del miocardio ya dañado previamente y que ahora se viera la imagen, la solución de continuidad? En realidad todos los ecocardiogramas que vimos fueron posteriores al drenaje, o sea, ya lo podríamos haber visto en ese momento o tener una imagen similar. Nosotros pensamos que en realidad la complicación la tuvo el paciente en domicilio. La verdad que es un caso es una rareza en este tiempo. Vamos a repasar un poco. O sea, lo que desde el es alta hasta no, pero ella tenía en su primer episodio, cuando él no consulta, que pasan 3 semanas, seguramente ya tenía la rotura del VI y tenía un trombo que lo estaba conteniendo. La verdad que es un diagnóstico retrospectivo en el sentido, pero nosotros pensamos que ya lo tenía en ese momento y que tuvo mucha suerte de haber hecho hemostasia, de haber contenido, de haber tenido un pericardio también que contuvo y que eso le permitió no descompensarse y no haber tenido muerte súbita, que es lo más común en estos pacientes. O sea, no llegó al taponamiento. No, tampoco se taponó. Pues sí, Entró con signos inminentes de taponamiento. Yo estaba con compromiso del ventrículo derecho, no entró claramente taponado, no estaba hipotenso. Pero no, lo que te referís que no estaba descompensado Claro, orgánicamente. el paciente estaba taponado, pero no estaba sin descompensación hemodinámica. o sea, descompensado, y es por eso que se hizo el drenaje de ese pericardio como para mejorar la hemodinamia del paciente, que si recordamos entró con 120 de frecuencia cardíaca, que eso, y compromiso de cavidades derechas, que eso nos hacía a nosotros actuar de manera rápida descomprimiendo ese pericardio para que pueda haber mejor colapso de cavidades derechas. Y por eso se hace la pericardiocentesis en el momento que el paciente llega a estar internado en unidad coronaria. Después también agregando a lo que dijo el doctor, te preguntaba si podría haber sido secundario el procedimiento, ¿no? Generalmente cuando los hemodinamistas entran con una cuerda floppy, donde la punta prácticamente no punza, no es algo punzante, No es como sino una algo, aguja. claro, no es una aguja. Es muy raro que eso pueda llegar a perforar, es una complicación que puede existir. Y al mismo tiempo, Es raro cuando pensamos que es un miocardio sano. Es un las paredes están adelgazadas. Sí, porque es un miocardio ya dañado. Igual, la presentación es distinta. Si se produce como complicación una perforación, es un cuadro agudo muy difícil de... Esto ya venía de tiempo y el paciente lo venía tolerando hasta que no, pero esto tiene unos cuantos días de evolución. Esto, si se perfora el miocardio en el procedimiento, es un cuadro agudo. Los pacientes ya vienen con líquido dentro de la cavidad. Sí. Sí, igual, perdón, ¿no? Una de las Por cosas... la diferencia de las imágenes, o sea, estaba tratando de pensar cuál fue la evolución, por qué no se vieron las primeras imágenes, seguramente se buscó, por qué surgió la interpretación. Lo que pasa es que el ecocardiograma es una técnica
digamos, distinta de la resonancia. La resonancia como la tomografía dependiente. eso, pero dependiente y hace cortes tomográficos, tanto la resonancia como la tomografía. En cambio, el ecocardiograma es una ecografía, va barriendo y a veces los orificios, si acá bien se ve bien, la rotura es de milímetros y a veces es muy Pasa que difícil. ustedes hablaron inclusive de que hubo una reconstrucción 3D, que no se había visto, o sea, hubo varios elementos como para pensar por qué no se había visto antes, si esto fue evolutivo. Igual la especificidad, digamos, diagnóstica, la sensibilidad no es comparable un método con otro. Sí. Bien, se interna el paciente, ¿sí? Con este nuevo diagnóstico que había llegado por consultorio, ahora de nuevo él consulta simplemente por consultorio para hacer su seguimiento, se interna unidad coronaria, se solicita la derivación respecto a un paciente joven con miocardiopatía dilatada severa, una función deprimida severa, complicado, ¿sí? Con un infarto con un pseudoneurisma, para valoración de trasplante, ¿sí? Ese mismo día sale, por suerte, la derivación, el paciente se va al hospital italiano. Como les decía, nosotros tuvimos la suerte de poder seguir el caso, el hospital italiano nos hizo partícipe de los ateneos que ellos hicieron. Durante los ateneos que ellos hacían, comentaban que lo recibieron al paciente, siguieron haciendo ecocardiogramas y no lo podían visualizar, ¿sí? Y sí destacaban la imagen del resonador, que había sido un corte de resonador, la verdad que muy fino, en donde había podido descubrir que estaba este pseudoneurisma. Y ellos empiezan la valoración para trasplante, ¿sí? Antes de meternos con la parte del hospital italiano, que tenemos algunos estudios que ellos nos compartieron y tenemos también las imágenes que ellos nos compartieron, quisiera hablar brevemente de lo que es rotura entonces de la pared libre del ventrículo izquierdo como complicación del infarto. Es una complicación muy rara hoy en día, ¿sí? Antes tenía una incidencia del 6%, la verdad es que a partir de la revascularización temprana, a partir del uso de fibrinolíticos, a partir de la ampliación en el uso de hemodinamia, la incidencia es menor al 1%. El caso del paciente justamente es un paciente que consulta tardíamente, entonces no hay revascularización temprana y justamente es un caso que permite darse esto y tiene factores de riesgos predisponentes y factores protectivos, ¿sí? Como factores de riesgo predisponentes, la edad avanzada, el sexo femenino. En el paciente nuestro se destacaba lo que era el primer episodio de infarto y que el infarto fuera anterior, que tenía el riesgo, el uso de AINES también que él venía refiriendo que consumía de manera intermitente por estos dolores, y como factores de protección, las ausencias de colaterales y la hipertrofia ventricular, que esto en ausencia era un factor protector, ¿sí? Se clasifican en cuatro tipos lo que son las roturas de pared libre. No se correlacionan los cuatro tipos con lo que es la gravedad, ¿sí? Nuestro paciente entraría en lo que es el tipo 3, ¿sí? Donde el orificio está protegido por un trombo o pericardio y donde se desarrolla el pseudoneurisma. Como decíamos, acá las opciones eran dos, ¿sí? O hacer una plástica donde uno pudiera reparar este orificio, pero dejar un paciente joven con un corazón muy deteriorado, o valorarlo para trasplante, ¿sí? En el hospital italiano lo empezaron a reestudiar. Uno de los estudios que se pide para hacer un trasplante cardíaco tiene que ser un cateterismo derecho. ¿Y esto por qué? Porque se van a evaluar las presiones pulmonares, ¿sí? Si el paciente tiene presiones pulmonares elevadas, habría que hacer un test de reactividad, a ver si va a poder responder al tratamiento médico, a ver si puede revertir esa hipertensión pulmonar y poder trasplantarle solo un corazón. Si tuviera hipertensión pulmonar, ya en ese caso tiene que ir a un trasplante combinado, porque no se puede poner un corazón nuevo que esté luchando contra presiones pulmonares elevadas, ¿sí? En el caso de él, las presiones pulmonares eran normales, las resistencias vasculares pulmonares también anormales, entonces el paciente era candidato a poder hacerse un trasplante cardíaco ortotópico, ¿sí? Quiere decir, se sacaba el corazón y se colocaba un nuevo corazón en el mismo sitio donde estaba implantado el previo. Tiempos de cirugía, fíjense, la cirugía muy extensa, 5 horas, tiempos de bombas que de 170 minutos y clapeo aórtico de 216, ¿sí? En las cirugías que nosotros hacemos, para que tengan una idea, en las cirugías que nosotros hacemos acá en el sanatorio, que son cirugías combinadas, también de alta complejidad, son cirugías de revascularización con reemplazos valvulares, con reemplazo o de callado aórtico, ¿sí? Tenemos tiempos que rondan alrededor de la hora, ¿sí? Y ya esos son tiempos prolongados, ¿sí? Sobre todo estoy hablando de circulación extracorpórea, ¿sí? 60 minutos de circulación extracorpórea, 60 minutos de clapeo aórtico. Estos, fíjense los tiempos que tienen, muy elevados. Y, no me quedó claro si es que este tiempo es exclusivo para este paciente o es lo habitual. No, estos son del parte quirúrgico del paciente.
por lo general son tiempos largos, cada cirugía es distinta, pero estos son sacados del parte quirúrgico de él, estos fueron los tiempos que tuvo el paciente. Y le llama la atención que en este caso también es prolongado. No, lo quería marcar de que una cirugía que es de alto riesgo como una cirugía combinada tiene tiempos mucho más cortos, ¿no? Imagínense tiempos mucho más largos, la verdad que las complicaciones también aumentan, de acuerdo también al tiempo que uno pone en parada circulatoria al paciente y lo tiene en bomba de circulación. Algunos datos de lo que fue el parte quirúrgico, sí, mencionan cuando uno hace un trasplante cardíaco, cuando se hace un trasplante cardíaco, el primer latido que tiene el paciente sí suele ser o marcapaseado o a través de estimulación manual. Lo que tiene que hacer el cirujano es estimularlo de manera manual y si no se lo marcapasea. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando para el trasplante? Un mes estuvo. Sí, un mes. Nosotros digamos y a mediados de noviembre se... Fíjate, debe ser el enganche de allá. Bueno, como dato de color, el paciente no necesitó marcapaseo para iniciar su contracción, ¿sí? Solo con la contracción manual empezó a funcionar el nuevo corazón. Lo que sí se lo deja igualmente marcapaseado, ¿sí? Fíjense, este es el electrocardiograma de la historia clínica de ellos post-trasplante. Si lo dejan marcapaseado, tiene que estar algunos días marcapaseado. Esto es una regla para todos los trasplantes. Fíjense, acá se ve la espiga de marcapaseo y lo que se lleva es al paciente a una frecuencia cardíaca de 150, ¿sí? Y así permanece algunos días hasta que después el cirujano ya decide dejar de marcapasearlo, pero esto es también para optimizar el buen funcionamiento del corazón recién implantado, ¿sí? ¿Tenés las características del donante? No, eso la verdad que no lo informa. No lo tenemos. Si es Sí una sabemos, persona joven, qué tipo de corazón, como para ver. no, eso no lo informa. Sí sabemos que estuvo una semana, ellos, era un paciente que hay diferentes grados para poner en lista de urgencia un paciente, un paciente en este caso no estaba descompensado, en ningún momento necesitó inotrópicos, tampoco vasoactivos, eso lo hubiera elevado, si hubiera estado en shock cardíaco también lo hubiera elevado, ¿sí? Así que el tiempo era incierto, tardó un mes, ¿sí? Tardó un mes y él pudo llegar. En el postoperatorio del trasplante, complicado, sí, con un derrame pleural izquierdo que fue masivo, tuvo colocación de un tubo de avenamiento pleural, un débito de 1400, no nos especificaba en este caso tampoco tenían ellos un perfil, sí. Sí sabemos que no fue infectológico porque no recibió tratamiento antibiótico y sí tenía resistencia al tacrolimus. El tacrolimus es una de las drogas, al igual que la vancomicina, como algunas otras, que son pocas que se pueden dosar en sangre. El tacrolimus hay que dosarlo en sangre. Él tenía un rango por debajo de lo normal, así que se lo asoció un everolimus para poder inmunosuprimirlo de manera correcta. Este es el esquema de un paciente trasplantado, ¿sí? El esquema inmunosupresor. En realidad el esquema es hasta acá, son estas tres primeras drogas, ¿sí? Lo que se hace es un inhibidor de la calcineurina, ciclosporina o tacrolimus. Tengo mucho cuidado con lo que es el daño renal, esto principalmente por la toxicidad renal, lo que se busca es tratar de disminuir su dosis, pero la verdad que es el más importante de todos, ¿sí? A partir de la implementación de la ciclosporina y el tacrolimus es que los trasplantes cardíacos empezaron a mejorar mucho en lo que fue el rechazo agudo, pero se busca disminuir la dosis para disminuir la toxicidad renal, que es alta, y por eso se lo asocia con un agente antiproliferativo, aciatropina o micofenolato y esteroides con meprednisona, ¿sí? En el caso del paciente hubo que asociarle un cuarto, que fue el everolimus en este caso, para poder suplir el rango infrarrango que tenía del tacrolimus, ¿sí? La medicación al alta con la que se va del hospital italiano, esto figuraba en la crisis de ellos, ¿sí? El tratamiento inmunosupresor con las 4 drogas, como habíamos dicho, profilaxis con tanemociclib y kilovechi, con TMS, y el paciente se va con atorvastatina y furosemida, ¿sí? Atorvastatina es un tratamiento que se usa también de regla para todos los pacientes trasplantados para prevenir lo que es la enfermedad vascular crónica, ¿sí? En los primeros 6 años, en el primer año, y los primeros 6 meses principalmente, lo que se trata de prevenir es el rechazo agudo, ¿sí? En el primer momento, el rechazo, la falla per se del órgano que se instaura, ¿sí? Y en los primeros 6 meses y en el primer año, el rechazo agudo, por eso el tratamiento inmunosupresor reglado, por eso el corticoide, que el corticoide tiene que estar durante 6 meses, ¿sí?
Y a partir del año lo que puede desarrollarse como una complicación tardía es que el paciente haga una enfermedad vascular contra el propio objeto, que es a nivel coronariano, ¿sí? Que esa enfermedad vascular se correlaciona por un lado con un mecanismo inmunológico, pero por otro lado se correlaciona también con lo que es factores de riesgo convencionales, ¿sí? Por eso el paciente tiene que tener reducción de todos los factores de riesgo y también tratamiento con atorvastatina, que está demostrado que ayuda a poder disminuir la incidencia de esta complicación tardía después del año, ¿sí? El paciente, esto sucede todo en el mes de noviembre, 2 meses después evoluciona, ¿sí? Tiene un seguimiento estricto, obviamente, por consultores externos del hospital italiano, y evoluciona. Va a un control ambulatorio y tiene derrame, de nuevo, ¿sí? Derrame pericárdico severo, con signos inminentes de envenenamiento. Se hace entonces una pericardiocentesis evacuadora, ¿sí? Con un líquido purulento, y se rescata ese líquido purulento una pseudomonas sensile imipenem en un paciente que estaba inmunosuprimido, no nos olvidemos. En la tomografía control de este derrame se ve una colección paracardíaca. Esta imagen se logra drenar bajo guía ecográfica. Y si todavía faltaba algo más para el paciente, cuando se estaba por ir de alta nuevamente en el control ecocardiográfico, ven que tenía otra vez derrame pericárdico severo, y ahí ya se interconsulta con un servicio de cirugía de tórax, se decide hacer una ventana pleuropericárdica, se hace una decorticación pulmonar y el paciente finalmente evoluciona estable, se externa con un PIC y haciendo internación domiciliaria, ¿sí? Actualmente el paciente completó el tratamiento con imipenem, no tuvo complicaciones, ¿sí? Completó su 4º mes post-trasplante, por lo cual fue dado de alta por parte de cirugía vascular, continúa bajo tratamiento inmunosupresor, está esperando al 6º mes para poder suspender el corticoide, continuar con el resto de las drogas, y no tuvo que ser reinternado desde el lapso de 2 meses que pasó. Algunas conclusiones que nos gustaría compartir. Entonces, lo importante de una correcta y una sincera toma de signos vitales en la guardia externa, ¿sí? Esto fue fundamental. Un paciente que solo consultaba para una receta para un jarabe antitusivo, y a través simplemente de un oxímetro de pulso, una taquicardia, y de haber ampliado los estudios, de haber ampliado el interrogatorio a partir de un signo vital que estaba alterado, pudimos desenmascarar todo este cuadro. Un paciente que, si perdíamos esa chance diagnóstica, se podía ir a la casa y podía evolucionar de manera desfavorable, ¿sí? Si no volvía a reconsultar. Comparar estudios actuales con estudios anteriores, lo vimos en la radiografía, lo vimos con el electrocardiograma, ¿sí? La importancia que tuvo ver que el paciente 2 meses antes tenía estudios normales. El trabajo interhospitalario aún es posible, ¿sí? Es necesario para abordar estos pacientes complejos. La verdad es que el caso lo contamos no solo porque pudimos tener el seguimiento del paciente, sino que no solo el seguimiento personal del paciente, porque siempre tuvimos vínculo con él y siempre tuvimos estar en contacto con él, que de hecho quiso estar presente acá, pero obviamente no lo dejamos, pero mantuvimos un vínculo con el paciente, pero también mantener el vínculo con el hospital italiano, que nos favoreció todo esto y que nos hicieron partícipe en una primera instancia de lo que fue la decisión en el Ateneo que ellos hacían para ver cuál era la conducta con este paciente, ¿sí? Y yendo a lo cardiológico y a lo estrictamente del caso, ¿sí? Sospechar complicaciones mecánicas del IAM en pacientes que consultan tardíamente, ¿sí? Habíamos dicho, en la era de la recuperación temprana disminuyen estas complicaciones, afortunadamente, pero un paciente que consulta tardíamente, que uno hace un diagnóstico retrospectivo, es necesario sospechar todas estas complicaciones mecánicas porque pueden estar presentes o van a ser los pocos pacientes que las vamos a ver presentes, ¿sí? Y por último, esto lo aprendimos en el seguimiento con el paciente. La verdad que el paciente, como le decía, ¿sí? Un paciente que consultó por tos, a partir de ahí se le diagnosticó una enfermedad cardíaca muy severa, él tuvo que ir asimilando todo esto muy a poco. Cada control que se realizaba al paciente era una nueva complicación que tenía el paciente, y esto significa que fue un proceso que él tuvo que hacer a nivel personal. Está en seguimiento psicológico, eso vale la pena mencionarlo, porque estos pacientes por lo general tienen una preparación previa al trasplante y una espera larga hacia el trasplante. En el caso de él fue todo muy rápido, un paciente joven, no había tenido ningún antecedente, de repente un día para el otro le drenan el corazón, de repente le dicen que se infartó, al poco tiempo le dicen que tenemos que trasplantar. Fue un proceso muy largo para él, y poder entender entonces esto, ¿sí? Entender al paciente en su integridad y entender que el trasplante no solo comprende un procedimiento médico de alta complejidad, sino que debe entenderse al paciente de manera integral, reconocerlo como un individuo más allá de la esfera biológica y tener en cuenta todos estos condicionantes. Sí, un paciente que ahora necesita mucho seguimiento psicológico por también poder asimilar
todo esto que le había pasado. Lo último que les digo, algo que él mencionaba así, primero que él quería estar presente acá, no lo dejamos obviamente, pasó hoy a saludar a pesar de que le habíamos pedido que no se acerque, sí, él está haciendo vía normal, él va habitualmente a sus controles en el hospital italiano, viaja en transporte público, también va a cualquier supermercado, hace las compras, trata de movilizarse obviamente por sus medios. Quiso pasar a saludar, pasó a saludar, muy agradecido, la verdad es que él siempre fue de esa manera. Pero algo que me quedó grabado de una charla con él me decía de todo esto que hablamos de lo psicológico y por eso esta última conclusión. Él decía, bueno, ahora me toca a mí poder aceptar que tengo un corazón adentro mío que no es mío, pero que ahora me pertenece y que me permite seguir con vida, ¿no? Entonces, la complejidad de esto, ¿no? Del paciente que ahora tiene que aceptar un órgano más allá de la inmunosupresión, más allá de la parte cardiológica, la complejidad de una persona, cómo esto le puede afectar también su esfera psicológica, ¿sí? Hasta acá lo que yo tengo para decirles, les agradezco la atención, les agradezco las preguntas y obviamente abrimos de nuevo el micrófono para todas las preguntas, consultas, inquietudes que tengan, ¿sí? Yo quería remarcar, bueno, felicitaciones Cristian por la presentación. Yo quería remarcar que lo que tienen que grabarse en la memoria, digamos, toda la audiencia, es ese electrocardiograma. Ese electrocardiograma con QS de B1 a B6, ese electrocardiograma duele, digamos. Eso es sinónimo de una FEI menor de 35. Y cuando, bueno, preguntaban sobre el físico-químico de la punción, está bien, a veces nosotros como que lo dejamos un poco de lado, pero en un paciente que consulta con ese electro, que está taquicárdico, ese electro, y tenemos la evidencia de que es nuevo, porque tenía 2 meses antes un electro normal, eso nosotros ya lo incluimos dentro de lo cardiológico y consideramos ya, yo creo que el primer diagnóstico fue un infarto evolucionado, la complicación de infarto. Con ese electro y un electro normal con tan pocos meses previos, ya entró dentro de la esfera de lo cardiológico. Por eso ese electro, nosotros vemos a veces esos electros y la verdad que es un electro que no le gustaría tenerlo a nadie porque eso es sinónimo de pronóstico muy pero muy malo. Yo comparto con vos ese criterio, pero también discrepo. Creo que como clínico, como médicos siempre tenemos que tener abierta la posibilidad de un diagnóstico diferencial y que, una vez decíamos, hoy tiene un enano con cojera, o sea, puede tener 2 patologías. En primera instancia sería esto, pero creo que como norma, lo mismo que la tenía la semana pasada, que dijimos por qué no hacer una punción abdominal, bueno, analizar el líquido, es parte de la buena práctica médica, que nos confirme que tiene un líquido de determinadas características que es compatible con esto también. Por supuesto, yo lo mencioné, ese electro ya nos iba orientando qué tipo de paciente tenía, ya nos descartaba la posibilidad que fuera una miocardiopatía dilatada por causa viral o infecciosa, pero siempre creo que las pautas hay que cumplirlas y realmente descartar otras cosas, ¿no? Sí, doctor, perdón, ahí tenemos para acotar que acá no se puso en la Ateneo porque nosotros lo hicimos más enfocado obviamente a lo cardiológico, pero lo hicimos un físico-químico de ese líquido que nos dio color rojo turbio, proteínas totales de 5,3, una LDH de 4.592, glucosa de 78, monomorfos del 70%, que bueno, por la fiebre y todo lo demás nos alejaba mucho de que esto sea algo infeccioso. Entonces vamos para atrás, lo hicieron. Exacto, siempre lo hacemos, pasa que acá en la Ateneo De no hecho, cuando el paciente llega a la guardia, en realidad al cardio llaman porque era un paciente con disnea, que le habían querido descartar TEP, y lo que se encontró al era un derrame pericárdico severo taponado. En realidad nosotros se baja a pulsar el paciente y se manda el líquido, y inicialmente la sospecha no fue un infarto con perforación taponado, como la conducta sería otra. Era un taponamiento de causa desconocida. El líquido se manda a analizar, se drena el paciente y después, retrospectivamente, viendo el electro, interrogando al paciente de nuevo, que era muy negador porque él viene por todos. Pero el señor hacía 20 días que estaba con disnea en clase funcional 3, incorporándose en la casa. Y él no consulta por eso.
¿Qué Entonces, actividad hacía el paciente? y lo más llamativo de este paciente es que retrospectivamente lo que creemos es que hacía 20 días se había infartado cuando tuvo la diastragia, tuvo una ruptura cardíaca, que es un cuadro gravísimo, una mortalidad altísima, que por eso se tapó y por eso se sincopó. A pesar de eso estuvo en la casa a los 20 días en la consulta y consultó por todo. Y a pesar de eso no le hicimos el diagnóstico desde la internación porque no vimos la ruptura cardíaca. Justamente ahí es donde te apoya el estudio de líquido, porque era sangre. Bueno, no, era líquido cinemático, no era sangre pura en ese momento, por eso le hicimos varios ecocardiogramas en la internación, tuvo mínimo cuatro escritos, lo enviábamos con el ecógrafo todos los días, porque ese señor lo anticoagulamos además, por el trombo. Nunca vimos que estuviera perforado, si no, no lo mandamos ni anticoagulado ni nada. Ese diagnóstico no lo hicimos. El resonador estaba roto en el sanatorio ese día, le íbamos a dar el alta, así que se programó una resonancia la semana siguiente. ¿Cómo interpretaron, digamos, que es una pericarditis? Bueno, podría haber sido una pericarditis de infarto, podría haber sido insuficiencia cardíaca, porque el líquido sangre no llamaba era. la atención para insuficiencia cardíaca solamente. Tenía hipoflujo pulmonar, pero lo único que tenía era un reflujo hepatoyugular. Tenía se signos compensó clínicos enseguida, de tenía insuficiencia edema, cardíaca, pero fue muy- respondió rápidamente con los diuréticos y no necesitó. Sí, por eso fue muy agudo. Los trópicos evolucionó bastante bien. Lo citamos prontamente porque siempre estaba taquicárdico, con la presión límite. Y por eso insistimos con la resonancia La también. interpretación parece que fue distinta, no fue que la insuficiencia cardíaca y por eso operarle pericárdico, No, sino no, fue el la verdad taponamiento. que con- pensamos que podría haberse roto y que y se había taponado por eso, pero no nos daba las características del líquido y no le habíamos encontrado la perforación. Entonces no nos cerraba. Pero retrospectivamente debe haber sido lo que pasó, sí. Porque después encontramos que estaba roto el vehículo y esa misma noche, ese mismo día que nos trajo la resonancia, esa noche se derivó el italiano con una indicación, ellos lo pusieron en lista de trasplante con una indicación diferente para la cual tuvieron que hablar en Incucay porque el paciente estaba sin síntomas prácticamente, sin drogas endovenosas. Hubo que hacer un pedido especial de trasplante por una indicación que es la ruptura cardíaca. Es un nivel alto de negación del paciente Sí, y eso sí. dificulta ¿En siempre qué el trabajaba? diagnóstico ¿En qué inicial. hacía? Trabaja en el Teatro Colón. Vigilancia del no. colón político, costurero. Masivo, ¿no? Porque algo muy tranquilo. Bueno, y si quieren, él quiso estar presente acá, nos envió un videito. Quería que lo vean cómo estaba él, quería poder agradecer a todo el mundo cómo había salido su relación. Queremos saber que se pueda escuchar. El hermano de Leonardo Cáceres. ¿Cómo me diga? El volumen de la compuesta, por favor. Sí, no, sí, no hay problema. ¿Te pones de vuelta, Cris, ahora? No sé si está bien el volumen de acá. Ahí está, en la compu está. A ver los parlantes. A ver. Y se enchufan los parlantes. Ah, no. ¿Lo tenés en tu celular, sí? Si le pasan por ¿Y si le Bluetooth enchufas a la los parlantes a tu compu. celular? Ah, podemos hacerlo. Dale. Creo que son los parlantes. No, parece que no está nada. Bueno, Está bien. Ya lo conocimos. bueno, Está lo bien. conocimos, sabemos que está bien.
Bueno, se escucha pero muy bajo. No, no pasa nada. Brevemente me sentí en todo el proceso. Bueno, principalmente ir a un hospital por una tos y terminar internado con el corazón frenado, el TED y todo lo que ya saben. Es bastante fuerte. En todo el proceso, como eran todas intervenciones de control, tendría que terminar internado y con cirugías, fue durísimo, la verdad que he pasado todo este proceso sin la contención de los médicos, camilleros, enfermeros que me cuidaron como si fuera mi hijo. No podría hablar teniendo la recuperación que tengo. Lo que puedo decir es que en muy poco tiempo voy a hacer una vida casi normal. Bueno, ya está ahí. Felicitaciones a los que participaron. Gracias. Que vos, querido. Foto, ¿qué Eso le voy a mandar a Me falta una evaluación. Muy bien, ¿eh? Bueno, Me encantó. Ahora lo subo a la página de CDI. Me falta una evaluación porque son 5. ¿Saben? Claro, lo que pasa es que necesitamos 2 del CDI, pero me dicen nada. Igual me falta uno. No, pero ya lo Una tranquilidad para buenísimo, acabo de mandar a Mariano. mejor me diga lo del esa garantía más. Ay, yo llegué más tarde. Ah, Bueno, les cuento que
Me encantó, me encantó. No, la verdad, y te digo, muy bien presentado. Sí, y se nota que te llega el paciente. Sí, me emociona. Si me hiciste llorar más. ¿Lo seguiste vos? Soy una No, maricona. ¿Lo seguiste vos? No, la siguiente Florencia. Ella también. No, pero excelente. Pero bueno, Sí, hablamos un pensemos, montón. Me encantó. Pensemos con el paso por el paciente. No, y la conclusión es muy buena porque para Mira, los Micaela lo residentes, estaba viendo en vivo, ¿cómo la quiero? para los residentes Sí. es importante que escuchar al paciente, darle bola, No, aunque sí. sea tomarle la presión, lo que yo te decía. Eso, Son hipertensos cada pero vez me toman la presión, estamos ¿entendés? empezando más. ¿Quién Es una buena transmisión final. Sí, muy buena, para sobre todo las nuevas generaciones. Ahora, yo estaba pensando, tenía dos Y años. la guardia externa, porque te agarra uno la guardia externa. Ah, tenés TOC, toma, dextrometorfano, andate a tu casa. El de chabón tenía dos ángeles de la guardia. Uno era el de la familia Kennedy. Y tiene que ser más inútil que el ángel de la guardia de la familia Kennedy. Sí. Claro, por un momento, pero por otro lado, porque todas las complicaciones, pero por otro lado tenía otro que venía y lo salvaba. Ah, ese fue inmediatamente porque No, el videíto. Ahora hay muchos casos de ruptura cardíaca. Cierro el aula, ponga la llave. O no llega, quizás. Una guardia externa. Sí, No perdí el ahora- video este. Yo pensaba eso, el tipo